Dije que me lo tomaría paso a paso. Incluso Frin me lo repite una y otra vez, pero no puedo evitar sentirme nerviosa al saber que, estando aquí, puedo sacar todos aquellos traumas que mi cerebro se niega a mostrarme. Creo que gran parte de mí no quiere llegar a eso, pues sé que, en cuanto descubra la verdad, probablemente me arrepienta por saberlo. O tal vez no. Realmente no lo sé, porque no entiendo cómo es mi cerebro algunas veces. Además, sumando la ausencia de Frin, casi puedo decir que estoy por llorar en cualquier momento. El congreso finaliza hoy y ella probablemente llegue mañana temprano. Me mencionó que iba a descansar antes de emprender el viaje. Pero yo quiero que esté aquí ya. Tengo que tomarme las cosas con calma, lo sé, pero me es imposible cuando tengo tanta ansiedad dentro de mí. ¿Megan de verdad me ayudará? Esa pregunta ronda en mi cabeza una y otra vez, pero yo no puedo encontrar respuesta alguna. Muevo mi pie con desesperación mientras muerdo mi uña, mirando las paredes frente a mí. Hoy tendría turno nocturno, así que decidí aprovechar para tomar terapia por la mañana y así poder pasar el resto de horas con la madre de Frin. Mi novia no sabe de mi secreto. No le he mencionado que he visto a su madre, ya que ella espera presentarme oficialmente, pero tenía dentro de mí una enorme necesidad de pasar tiempo con la mujer mayor, como si, de algún modo, ella pudiera conocerme incluso en sus sueños. Y si despierta, espero ser familiar para ella en cuanto me vea. La recepcionista llama mi nombre, causando que salte del susto por lo concentrada que estaba en mis pensamientos. Me sonríe amablemente y luego señala la puerta, dándome a entender que ya puedo ingresar. El ambiente familiar nuevamente llega a mí en cuanto entro a la oficina. Megan está sentada, leyendo un libro y al mirarme lo cierra, sonriendo con alegría. Tomo lugar en el sofá y sin decir nada, ella me sirve una taza de café. El olor agradable llega a mis fosas nasales, así que me siento un poco más cómoda, pues no cualquier terapeuta hace algo como aquello. Su forma tan amistosa de ser es algo que me gusta, pues genera mayor confianza en lo que es paciente-doctor, y considerando lo desconfiada que puedo llegar a ser con mis cosas, Megan ha hecho que pueda hablar con ella con mucha facilidad. ¿Cómo estás hoy, Becky?, pregunta, entregándome la taza de café. ¿Esa es una pregunta de rutina? Elevo una ceja. Ella se ríe, asintiendo. Eso es triste. Nuevamente ríe, bebiendo café. Me disculpo, supongo que es la costumbre. Sin embargo, saber el bienestar de mis pacientes es muy sincero, explica, cruzando sus piernas para dejar la taza sobre la mesa, tomando luego un cuaderno junto a su bolígrafo. Siempre me he preguntado qué tanto anotan ustedes. Indago, dejando la taza sobre la mesa para recostarme en el sofá. Quiero decir, ¿qué tanto escriben? ¿Los síntomas del paciente? ¿Su nivel de problemas? Te seré sincera. Abre una hoja en específico del cuaderno y luego lo gira para enseñármelo. Solo hago líneas sin sentido. No puedo evitar reírme al ver aquella hoja, con varios garabatos como los de un niño pequeño sin sentido. Oh, vaya. Cruzo mi pierna, mirándola. Mi teoría por el suelo. Ambas nos miramos por varios segundos y luego Megan regresa a las páginas principales, tamborileando el bolígrafo sobre la hoja. O tal vez no. Ella se encoge de hombros. Son secretos, ella susurra, entrecerrando sus ojos. Para ti debe de ser sencillo ocultarlo. Es fácil este trabajo. Le digo, tomando un cojín y así poder abrazarme a este. ¿Crees que este trabajo es fácil?, ella pregunta, y yo me encojo de hombros, jugando con la punta del cojín concentrada en este. Tal vez no lo sea, pero quizá para mí sí, así no tengo que pensar en otras cosas mientras tengo el bisturí en mi mano. Me quedo en silencio después de decir aquello, mirándola por varios segundos. Megan no aparta su mirada de mí esperando a que continúe. Aclaro mi garganta y me enderezo en mi lugar. Sí, supongo que la responsabilidad de tener la vida de alguien en tus manos es mucha.
ella habla bajo, como lo es tener la responsabilidad de la estabilidad mental de las personas. Ambas nos miramos. El silencio que se crea no es incómodo ni tenso, pero es el suficiente para dar a entender que ella quiere llegar a más. No estoy lista para hablar de eso. Desvío la mirada, observando por la ventana. ¿Cuándo lo será? No respondo a su pregunta, manteniendo mi vista en el azul del cielo. Uno nunca está listo para las cosas, solo ocurren. Mientras sigas con ese miedo, jamás podrás llegar a donde quieres llegar. No debí insultar tu trabajo, lo siento. Me disculpo con sinceridad. No te preocupes, yo no me metería en el camino de un cirujano. Sonríe bajando la mirada. Pero no significa que a veces no insulte su trabajo. Mantengo mi mirada baja, pues me siento algo avergonzada por intentar rebajar su trabajo. Y es que ningún trabajo es sencillo, sobre todo aquel que tenga que ver con la salud y la vida de las personas. Pero me frustra demasiado tener que hablar de lo que me pasa, y ni siquiera puedo llegar a eso, ya que mi cerebro parece no querer cooperar. La razón principal por la que estoy aquí es para saber qué es lo que ocurre. Y cuando tengo que llegar al punto, la ansiedad en mí es tanta que me cierro, desviando el tema. Sé que Megan no hace las cosas por querer presionar o algo por el estilo. De hecho, para ella es más conveniente que yo siga pagando las terapias. Sin embargo, el interés es real y puedo ver que realmente le importa la recuperación de sus pacientes. Aquí la única que no desea avanzar soy yo. Es como si algo aquí, muevo mi mano señalando mi cuello, me impidiera hablar. Me río sin ganas, pasando mi mano por mi cabello. Quiero saber lo que pasa, pero todas las palabras se quedan aquí y no salen. Suspiro en frustración cruzando mis brazos. Soy un desastre. Tiendes a menospreciarte mucho, ¿lo sabes? Abro mi boca sin saber qué decir. Luego aclaro mi garganta y espero a que ella continúe. Puedo ver un contraste en ti. Eres segura en algunos aspectos, pero en otros no. Y cuando ves que no cumples con esos requisitos, te tratas mal. Bueno, siento mucha presión. Es mi simple respuesta, por alguna razón sintiéndome demasiado expuesta. Tengo el peso de un apellido. Muchos esperan que haga cosas increíbles. Y es por eso que tus inseguridades son mayores. Megan cierra su cuaderno, dejando el bolígrafo sobre este, para luego entrelazar sus dedos y mirarme fijamente. Aparentas tener seguridad, pero cuando te lo permites, eres vulnerable y dejas que tus miedos salgan. Esto no tiene que ver con el apellido, tiene que ver con no decepcionar a las personas. No quiero decepcionar a mis padres. Hablo rápidamente, interrumpiendo su monólogo. Sin embargo, no puedo argumentar algo más, pues mis palabras se quedan atoradas en mi garganta y por los nervios comienzo a mover mi pierna a gran velocidad. ¿Y qué hay de decepcionarte a ti? ¿No piensas en lo que tú quieres? Sus preguntas me dejan sin habla. Bajo la mirada y paso las palmas de mis manos por mi pantalón, secando el sudor en ellas. Tienes una imagen, una reputación, y esperas que nadie se entere de la verdad. Pero en las noches, cuando estás en tu habitación, eres tan débil como un niño pequeño. Creo que fue suficiente por hoy. Me pongo de pie rápidamente, caminando hasta la puerta. Becky. Su voz hace que me detenga, sujetando con fuerza el pomo de la puerta. El que no pienses en ti es la razón por la que estás aquí. Nadie quiere decepcionar a sus padres, eso es un hecho. Pero a la primera persona que no debes decepcionar es a ti. Trago saliva, girándome para mirarla. Mi corazón late a gran velocidad y puedo sentir cómo mis ojos se llenan de lágrimas. La ansiedad está causando un caos dentro de mí. El que no pienses en tu bienestar es la razón por la que vienes aquí. Gastas tu dinero en esto porque, en el fondo, quieres mejoras. ¿Para quién quieres mejorar? ¿Para tus padres? Muevo mi cabeza en negación, sintiendo un enorme nudo en mi garganta.
¿Para quién quieres mejorar?, pregunta, haciendo énfasis en las palabras. Aquella pregunta sería fácil de responder si tan solo mi cabeza no estuviera tan revuelta. La razón principal por la que decidí tomar terapia es porque dentro de mí sé que necesito una enorme ayuda. Necesito sacar todo lo que mi cerebro me oculta y ser más responsable con mi estabilidad. Pero también lo hice por Frin. El verla de aquel modo en su departamento fue algo que realmente me destruyó por completo. Cómo su imagen tan segura de sí misma se fue por la borda en cuestión de segundos. El ver cómo su mente se quebró al punto de hacerla parecer otra persona. Poder visualizar el pánico en su mirada y la inseguridad en su voz. Sentirla temblar por miedo. Escucharla hablar sobre desaparecer. Frin es la persona más fuerte que conozco y esa es una de las muchas razones por las que tengo enorme admiración por ella. Su fortaleza me inspiró a seguir adelante, su esperanza me impulsa a trabajar por lo que deseo y su valentía me hace ser más fuerte cada día. Si Frin ha logrado tanto con su pasado tan oscuro, creo que yo puedo hacerlo con mi pequeño problema. No estoy minimizando lo mío, pero a un lado de Frin es casi tonto lo que yo tengo. Quiero mejorar para mí, es mi respuesta, susurrando aquellas palabras. Y por mi novia. Megan me mira, moviendo la cabeza, alentándome a continuar. Es la mujer más maravillosa que pude conocer y me inspira cada día para ser una buena persona. ¿Solo una buena persona? Sonrío, negando y sintiendo mis mejillas calientes ante el recuerdo de mi tirana. No, ella de verdad espera que sea una excelente cirujana, y yo lo creo. Camino nuevamente hasta el sofá, tomando lugar. Confía plenamente en mí, y quiero darle mi mejor versión. Entonces trabajemos en ello, ¿no crees? Asiento, acariciando la correa del reloj y bajando la mirada a este. No quiero que todo gire en torno a Frin, pero no pude evitar mencionarla cuando Megan me preguntó, porque, al final de todo, estoy aquí por ella y gracias a ella. Cuando quiero dejar de pensar en mi novia, me es imposible. Cuando alguien me pregunta cómo estoy, solo pienso en lo feliz que me encuentro a su lado. Y cuando alguien solo me mira, veo la imagen de mi cirujana, porque todo se trata de ella, y solo de ella. Y quizá por eso, al principio, no dejaba de encontrarme con su persona. Quizá desde un inicio debíamos encontrarnos en algún punto de nuestras vidas. Y realmente estoy agradecida de que todo ocurriera en este momento. Sonrío casi sin poder evitarlo, y puedo ver cómo Megan lo nota. Me acuesto en el sofá recostando mi cabeza en el reposabrazos y entrelazo mis dedos sobre mi pecho, aclarando mi garganta. Es el momento de comenzar a hablar. Es algo que tiene que ver con la cirugía, menciono sin apartar la mirada del techo blanco del lugar. Cada vez que estoy en el quirófano, siento un enorme pánico y no sé el por qué. Susurro, pasando mi mano por mi frente, cubriendo mis ojos. La ansiedad se apodera de mí y es como si mi cerebro se apagara. Mi voz tiembla, al igual que todo mi cuerpo. ¿Cuándo ocurre esa desconexión? Su voz es lejana. Alejo mi mano de mi rostro y trago saliva, sintiendo las lágrimas en mis ojos. Frin me permitió una primera cirugía hace poco. Fue sencillo. Solo tenía que detener una hemorragia. Observo la hora en mi reloj, tratando de entretener mi mente en otra cosa para no concentrarme en los nervios que, ahora mismo, atacan mi cuerpo. Pero no recuerdo nada de lo que hice. Solo sé que hice el primer corte y luego chasqueo mis dedos, quedándome por varios segundos en silencio. Cuando reaccioné, ya había terminado y todos me estaban felicitando. Frin lo notó y se preocupó por eso. ¿Esa era la primera vez que pasaba? Muevo mi cabeza en afirmación. Sí, mi voz es baja. Tomé esta carrera porque, desde pequeña, mis padres siempre me prepararon para este momento. Jamás sentí miedo
o algún tipo de reacción a la sangre. Nunca tuve ansiedad o ataques de pánico. Lamo mis labios, observando mis manos temblorosas. Fue de un momento a otro que todo cambió, como si una parte de mi vida se hubiera borrado por completo de aquí. Señalo mi cabeza, suspirando. ¿Has hecho otras cirugías? Niego a su pregunta. Cuando estoy sola como espectadora, el pánico es el mismo, y ayer tuve uno mucho peor. Suspiro, comenzando a mover mis dedos. Estaba petrificada, no podía moverme, veía la sangre y yo no podía reaccionar. Me sentía muy asustada, como si me hubiera pasado algo. Mi respiración se vuelve inestable y yo me siento en el sofá, colocando una mano en mi pecho para tratar de calmarme. Antes no me sucedía, ni siquiera cuando era más joven. Hablo entrecortado, sin poder respirar. Fue luego de un tiempo, cuando comencé con mis prácticas y yo solo... Respira profundo, Rebeca. Inhala y exhala suavemente, me pide Megan, acercándose hasta donde estoy y colocando una mano en mi hombro. Tranquila, solo respira, susurra. Me indica cómo debo hacerlo y yo la sigo. Voy a necesitar un tiempo para comprender lo que sucede, pero te ayudaré. Tu cerebro ha bloqueado un recuerdo traumático para ti. Se queda en silencio por varios segundos y luego baja la mirada, suspirando. Al regresar a mis ojos, siento miedo de lo que pueda decir. Tienes estrés postraumático. Hago un sonido con mi boca, cubriendo mi rostro con mis manos, soltando un sollozo. Lo mejor será que desbloqueemos ese recuerdo para que mejores. Tengo miedo. Sorbo por la nariz, dejando salir las lágrimas mientras me oculto de ella en mis manos. No quiero saber lo que pasa. ¿Y si no me gusta? ¿A quién le gusta un trauma? Su pregunta me hace reír un poco, así que la miro limpiando mi rostro. Pero debes enfrentarlo para que no sea él quien te siga controlando. Ella se inclina en la mesa para tomar un pañuelo, entregándomelo. Iremos un paso a la vez, susurra, alejándose de mí para regresar a su lugar. No puedo evitar soltar más lágrimas. Sabía que algo ocurría conmigo, sabía que había algo más dentro de mi cabeza que debía reparar. Pero escuchar aquel diagnóstico y saber que debo llegar al punto de inicio para poder superar todo es algo que me aterra. Temo saber el porqué de todo. Temo descubrir la verdad y que aquello no me agrade. Temo pensar que jamás me voy a recuperar por lo que sea que esté allí oculto. Sin embargo, Megan no tiene prisa y por supuesto yo tampoco. Aún así, tengo que intentarlo. Debo hacerlo por mí, por mi futuro. Megan no me presionó. Ella nunca lo haría. Solo me acompañó mientras tranquilizaba mi llanto, limpiando mi rostro con los pañuelos, los cuales se acumulan en el sofá a medida que pasan los minutos. En cuanto termino, me siento algo avergonzada por el momento, pero ella solo me sonríe. Me coloco de pie y me despido, tomando dirección al baño para poder lavar mi rostro. Aquello era algo para lo que debía estar preparada, pero creo que mi reacción hubiera sido la misma de estarlo. ¿Por qué tengo un estrés postraumático? ¿Qué pude descubrir o ver para estar de este modo? Ya en mi auto, me quedo mirando un punto en el volante mientras pienso en todo lo que sucedió. Es increíble cómo unas simples palabras y una reacción en mí pueden ser leídas por Megan para dar un veredicto final. Su talento es increíble y ahora comprendo por qué Frin la llamó para que fuera mi doctora. Es una completa profesional, pero, al mismo tiempo, es una humana y comprende la situación. Mi teléfono suena. Al tomarlo, suspiro y sonrío, visualizando el nombre en aquella llamada. «Hola, amor», contesto, escuchando su risa al otro lado. «Hola, tú», Frin habla con ternura. «Calculé un poco la hora de tu terapia. ¿Te llamo en buen momento?» Muerdo mi labio inferior al escucharla hablar. Sin duda alguna, Frin es el tipo de persona que cualquiera querría en su vida para amar. Estoy en mi auto. Creo que hoy di un enorme paso.
Mi novia hace un sonido con su boca, manteniéndose en silencio. Es estrés postraumático. Ambas nos quedamos en silencio. Del otro lado de la línea puedo escuchar su suspiro, como si estuviera pensando en lo que tiene o debe decir. Tal vez eso explicaría mis ataques de ansiedad y la razón de mi cerebro apagándose en momentos tensos. ¿Cómo te sientes al respecto? Trato con todas mis fuerzas de no volver a llorar. Miro por la ventana de mi auto y observo a las personas caminar de un lado a otro, tan ajenas a todo lo que sucede conmigo. Estoy algo asustada. No sé qué pueda descubrir si continúo, confieso, apoyando mi cabeza en el cabezal. Sea lo que sea, tienes que cerrar ese episodio en tu pasado. Ella habla firme, pero aún así mantiene un tono tierno en su voz. De ese modo podrás controlar el pánico que te ataca. Muevo mi cabeza como si ella estuviera allí para mirarme. Tener miedo es normal, amor, pero lo importante en todo esto es que no lo vas a enfrentar sola. Yo estoy contigo, ¿bien? Algunas veces, cuando ella me dice ese tipo de cosas, yo me quedo sin aliento. Mi corazón late con rapidez y en mi estómago siento aquel revoloteo de mariposas. Y ahora no es diferente. El modo en que me enamoré de Frin me sorprende la mayoría del tiempo, porque me enamoré de una parte de ella que, aunque sigue presente, al principio yo no toleraba, porque ambas discutíamos, nos insultábamos, no podíamos estar ni un segundo sin ofendernos, pero me terminé enamorando de ella, de su atención, de su pasión, de su talento, de su salvajismo, y ahora estoy enamorándome de su lado tierno, de su lado más puro que existe. Y yo me encuentro más perdida por ella a medida que avanza el tiempo. Sus palabras, su cariño, sus presentes, sus sorpresas, incluso su tono de voz aniñado cada vez que me habla. Papá dijo que del odio al amor hay un solo paso, y eso ocurrió con nosotras. Me gusta, susurro, escuchando su risa del otro lado. Te dije que no ibas a estar sola, pero me olvidé de mí. Y yo te recuerdo ahora que no vas a estar sola, porque estoy aquí, responde rápidamente, generando más ternura en mi corazón. En cuestión de horas estaré de nuevo allí, así que podremos superar cada cosa que venga. Pero, por ahora, te doy la seguridad con mi voz de que siempre voy a estar para ti, en todo momento. Nuevamente, la sensación de anoche llega a mí. Me siento abrumada por la cantidad de pensamientos que llegan a mi cabeza. Mi labio inferior tiembla por las sensaciones que mi cuerpo está sintiendo ahora mismo. Me frustra hacer algo mal o decir las cosas tan apresurada, pero, al mismo tiempo, tengo miedo de arrepentirme por no hablar con la verdad y revelar lo que siento. ¿Y si todo termina mal? ¿Y si es muy pronto? Debería hablar con papá. Él, sin duda alguna, sabría qué decirme en un momento como este. Te extraño, digo bajo, porque es la verdad y es lo único que puedo decir por ahora. Te odio por irte tan lejos. Frin se ríe. También te extraño y sé perfectamente que no me odias, habla segura. Me hubiera gustado presentarte con mamá antes de irme. Así puedes ir y hablar con ella, hacerle la compañía que no le he hecho. Muerdo mi labio, evitando mencionar el hecho de que ya he estado con su madre. Pero puedes hacerlo si así lo quieres. Aunque tengo su aprobación, sé muy bien que ella prefiere presentarme antes que nada. Y aunque he roto su ilusión, no se lo diré, pues quiero cumplir cada uno de sus sueños. Además, es un pequeño secreto que Samantha me está ayudando a ocultar. Solo espero que Gen también lo haga. De otro modo, lo mataré si no. No, amor, quiero que me presentes oficialmente. No llegaré diciendo que soy tu amiga, porque no lo soy. Frin se ríe y yo no puedo evitar sentirme enamorada de su risa. De acuerdo, señorita. Ella habla divertida. Se queda en silencio por un enorme momento y yo siento mi corazón acelerado ante aquello.
Te enviaré un mensaje de texto cuando inicie el congreso. Tal vez estés libre y podamos hablar. Me parece bien, cariño. Voy a terminar la llamada. Debo ir al hospital, le informo. Pensé que tenías turno nocturno. Cierro mis ojos y golpeo mi frente con mi mano, olvidando que se lo mencioné. Sin embargo, ella se ríe. Está bien, ve a hacer lo que sea que tengas que hacer, pero no me mientas. Lo siento, tengo que hacer otras cosas. Quiero darle la bienvenida a mi novia, pero ella no puede saberlo. Muerdo mi labio, pasando mi mano libre por el volante. Oh, qué considerada. Guardaré tu secreto. Ambas nos reímos de nuestras tonterías. Yo voy al bar. Me encontraré con unos colegas que conocí en la universidad. Así no me aburro tanto en este lugar. ¿No hay mujeres que te entretengan? Frin niega y yo abro mi boca en sorpresa. Hay una que me puede entretener, pero está muy lejos y casualmente se encuentra del otro lado del teléfono. Mis mejillas se calientan cuando la escucho. Hablo de Nam. Me río con ganas, mordiendo mi labio. Sabía que algo había entre ustedes. Continuamos riéndonos, causando que el momento sea agradable para ambas. Está bien, mi amor. Entonces hablamos más tarde. De acuerdo, voy a terminar la llamada. Ella me informa. Hago un sonido con mi garganta y segundos después escucho el pitido final. Suelto un fuerte suspiro y cierro mis ojos, pensando en mi novia y en la falta que me hace. No soy nueva en esto del amor. He tenido mis relaciones en el pasado. Sin embargo, algo que realmente es nuevo para mí es el modo en que Frin me hace sentir. Es como si dentro de mí se hubiera abierto aquel cofre de sentimientos que estaban encapsulados hasta que llegara la persona correcta, su modo de ser, de hablar, de sonreír, incluso cuando está muy seria. Todo eso me llena de sensaciones magníficas, al punto de no poder expresar en palabras lo que siento por ella. Sé que estoy enamorada porque el solo hecho de pensar en no estar a su lado me hace doler el corazón. Sé que estoy enamorada porque, con solo escuchar su voz, un día malo se vuelve bueno. Sé que estoy enamorada porque, al hablar, se siente como si fuera la primera vez. Jamás imaginé que Frin se volvería todo para mí, pero aquí estoy, prácticamente pensando en un futuro a su lado. Al encender mi auto, sonrío con el recuerdo de mi novia. Emprendo mi camino hacia un lugar especial que conseguí por internet, ya que no le había mentido del todo. Quería darle una buena bienvenida y tener una cita con ella. Frin hace mucho en nuestra relación y siento que le he dado muy poco, al menos desde que iniciamos. Y aunque Samantha me dijo que no lo viera como una competencia, aún así debía demostrarle a mi novia que estoy tan perdida por ella como lo está por mí. El viaje es un poco largo, ya que el lugar está algo alejado del consultorio de Megan. Al visualizar el sitio, lo reconozco rápidamente gracias a la cantidad de flores y hermosas plantas que decoran su alrededor. La mujer encargada me recibe con mucha alegría y me explica cómo es el movimiento y cómo manejan todo. En cuanto agendo mi cita, compro un ramo de tulipanes para el camino, saliendo de allí con emoción y felicidad dentro de mi corazón. Mi viaje al hospital es acompañado por la música que suena en la radio. Canto y tamborileo el volante cuando la canción lo amerita, y mientras llego a mi lugar de trabajo, observo cada cierto tiempo las flores en el asiento del copiloto. Frin me mencionó una vez que los tulipanes son su flor favorita porque a su mamá también le gustaban, así que me di a la tarea de llevarle tulipanes a Camille cada que la vaya a visitar. Observo la hora en mi reloj. Es un poco más tarde de lo que pensaba, pero me da el tiempo suficiente para quedarme e iniciar con mi turno. Así que, al estacionar el auto en su lugar habitual, tomo mis cosas y camino hasta el interior del hospital, saludando a la recepcionista del primer nivel. Subo directamente hasta el piso de neurología, pues no quiero que muchos me vean por allí y lleguen con la información a mi novia. Así que, al estar frente a la puerta de la madre de mi novia, ingreso de inmediato,
cerrando detrás de mí. Sonrío en automático cuando la observo en la camilla. Las cortinas están corridas y, a juzgar por el modo en que se encuentra la camilla, puedo decir que ya Samantha pasó por aquí. La mujer está un poco sentada en aquella cama blanca. Me acerco hasta una de las mesas y coloco allí el ramo, observando el anterior que había traído. Samantha se dio a la tarea de colocarlo en un florero con agua. «Hey, Cam». Me acerco, tomando su mano y acariciando con mi pulgar sus dedos. Lamento no haber estado más temprano. Tenía otras cosas que hacer. Miro hacia la puerta, tomando lugar en la banca de metal que está a un lado de la camilla. «Estoy tomando terapia», susurro, escuchando la máquina del otro lado marcar los latidos de su corazón. «Está siendo algo complicado, pero es lo mejor para mí». Tomo su mano con las mías, llevándola a mis labios para besarla. Frin tuvo que posponer su cita por el Congreso, pero en cuanto llegue le recordaré que debe iniciar. Es algo testaruda. En ese momento ella suspira profundamente y yo sonrío. «Estás de acuerdo, ¿no? Tú la debes conocer mejor. Es tu hija». Hablo con confianza, guiando mis dedos hasta su mejilla. En mi tiempo, desde que inicié como residente, ser fuerte en este tipo de situaciones fue algo que tuve que aprender con gran obligación. Algunas veces, el observar a las personas hablarle a sus parientes cercanos me destruía por completo, pero no podía mostrarme vulnerable ante ellos. Somos los médicos, debemos ser los que demos la imagen de seguridad. Sin embargo, estar ahora en los zapatos de esas personas es duro, sobre todo porque no puedo imaginarme a mi novia en esta situación. Mi corazón se siente pequeño cada vez que veo a la mujer postrada en la cama, y pensar en Frin pasando por esto genera una enorme tristeza en mí, una tan grande, al punto de sentir el dolor de 1000 dagas clavándose en mi pecho. Aún así, me sorprende mucho el hecho de que puedo hablar con ella como si de verdad me estuviera escuchando. Las palabras salen de mi boca sin ningún filtro y puedo imaginarme lo que responde. Hasta puedo escuchar su voz cuando nunca la conocí en persona. Le hablo sobre mis terapias y me siento mal al pensar que le estoy hablando de esto a otra persona y no a mi madre. Pero no es porque no la quiera, es porque sé perfectamente que enloquecería si se entera. «Hey, Beck». Samantha ingresa a la habitación caminando hasta estar del otro lado de la camilla. «¿Llevas mucho aquí?» «Algo», respondo mirando el rostro dormido. «Ya debo irme, tengo turno nocturno». La enfermera hace una mueca y yo me río. «Será divertido, estaré con Nam». «Pobre de ti», ella bromea. Y yo solo muevo mi cabeza. Solo venía a ver cómo estaba mi paciente, pero tiene tu compañía, así que está bien. Me guiña. «Cierra la puerta en cuanto salgas, ¿sí?» Muevo mi cabeza, estando de acuerdo con lo que dijo. Me quedo por unos minutos más, simplemente observando a la mujer en la cama y buscando similitudes en su rostro que me hagan recordar a mi novia. Sin embargo, no encuentro nada, por extraño que parezca. Tal vez es el hecho de que ha estado en coma por muchos años, o quizá es porque no he visto una foto de ella cuando estaba despierta. Pero, por lo general, uno siempre tiene cierto parecido a sus padres. Me dicen que me parezco mucho a papá cuando era una bebé, o quizá solo extraño demasiado a Frin. Al observar la hora en mi reloj, me doy cuenta de que ya ha sido suficiente tiempo por hoy, así que me dispongo a retirarme para comenzar con mi jornada laboral. Doy un corto beso en su frente y luego, en su mano, para así poder retirarme con completa tranquilidad. Al salir no veo a Samantha ni a Henk por ningún lado, pero hay una enfermera que me ve y sonríe, pasando de largo. Camino a pasos lentos mientras miro mi teléfono, pues me ha llegado un mensaje de Frin. «Frin, estoy tratando de elegir qué vestido colocarme para el Congreso. ¿Ya estás trabajando?» «Becky, deberías colocarte un traje. Te ves demasiado sexy cuando vistes así. Ya estoy por ingresar». «Frin, un traje será.
Está bien, amor. Escríbeme cuando tengas tiempo. Me detengo en mi camino mientras sonrío, en medio del puente que conecta con el otro edificio del hospital. Leo el mensaje de mi novia y pienso en qué responder. Sin embargo, cuando alguien pasa corriendo a mi lado, me distraigo. Observo por dónde se fue la persona, sin poder identificar si es doctor, enfermera o un civil. Y cuando voy a comenzar nuevamente a caminar, Charlotte corre hacia la dirección por la que vine, prácticamente ignorando mi presencia. Mi corazón se acelera y por un momento pienso en que puede ser alguna emergencia que ha ingresado, pero luego recuerdo a Camille y que cualquier cosa puede ocurrir con ella. Me siento asustada al pensar en que algo malo pudo ocurrirle a la mujer, así que, sin pensarlo mucho, regreso por donde llegué, notando la puerta de su habitación abierta por completo. ¡Oh, no! El sonido de las máquinas es escandaloso. No puedo identificar cuál es cuál, y en cuanto me acerco a la puerta, veo a todo el equipo de Frin alrededor de la camilla, mientras Charlotte trata de reanimar a la mujer. Mis manos comienzan a sudar y mi corazón parece querer salirse de mi pecho. Un leve mareo se instala en mi cabeza y casi puedo sentir la sensación de desmayo en mí. ¡Entuben ahora! El grito de mi prima es fuerte y rápidamente Infa se acerca para subir sobre la camilla, junto con el largo tubo de plástico. ¡Continúa, Nam! Todos se mueven alrededor, cada uno haciendo una cosa distinta, y yo solo puedo estar allí, de pie, prácticamente sintiendo un pánico terrible en mi sistema. ¡Tú estabas aquí! Samantha se acerca a mí, sujetando mi brazo con su mano. En sus ojos hay desesperación y, por su modo de apretar mi brazo, puedo sentir el temblor en ella. ¿Qué hiciste? No hice nada, le digo, tratando de alejarme de su agarre. Mientes. Te dejé aquí con ella y luego ocurre esto. ¿Qué hiciste? Samantha prácticamente me acusa, generando molestia en mí. ¡Basta! Billy se acerca, tomándola del brazo para alejarla. No es momento para discutir. Está estable. La voz de Heng resuena. De inmediato, las máquinas bajan el ritmo a uno más lento y tranquilo. Puedo ver cómo todos sueltan el aire que tenían retenido, cerrando los ojos por un instante. Perdió el aire. Heng habla, cruzándose de brazos mientras me mira. Algo generó que no pudiera respirar. Cuando llegué aquí, tenía una almohada en su rostro. Siento escalofríos cuando escucho aquello. No me van a acusar por algo que no hice. Les juro que no hice nada, exclamo con molestia mirando a Samantha. ¿Por qué querría perjudicar a la madre de Frin? Me acusa sin tener pruebas. Me acerco a ella, empujando su pecho. ¡Ya basta! Nam pasa una mano por su rostro, acercándose a mí, mirándome fijamente. Nuestro trabajo era evitar que esto sucediera. Señala el cuerpo girándose para mirar a todos. Ahora está entubada. ¿Qué se supone le diremos a Frin? Nam me mira. No me mires de ese modo, digo entre dientes. Pueden ver las cámaras. No hice nada. Noto cuando Charlotte pasa una mano por su rostro, suspirando. Fuiste la última en estar con ella. La voz de Samantha tiene aquel tono acusatorio. Frin es mi novia. ¿Por qué querría perjudicarla de ese modo? Todos se quedan en silencio, mirándome con sorpresa en sus rostros. Estaba aquí porque me gusta hablar con ella, señaló la camilla. Estoy enamorada de su hija y veo cómo lucha día a día para que pueda despertar. ¿Por qué haría algo que le romperá el corazón? Miro a Samantha con molestia. Pueden revisar las cámaras. Soy inocente. Lo único que deseo es que ella despierte. Si Amanda se entera de esto, el problema será mayor. La voz de Infa resuena alrededor. Y si Frin lo hace, saben bien que puede demandar el hospital. Y creo que ni tú, me señala, ni los que estamos aquí queremos causar un escándalo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Billy pregunta, caminando hasta la camilla para acariciar la mano de Camille.
¿Qué le diremos a Frin cuando vea el tubo en su boca? Becky y yo iremos a ver las cámaras. Charlotte interrumpe al hombre. Así ella saldrá inocente de toda acusación que están haciendo ahora. Mi prima camina hasta donde estoy, mirando a Samantha con enojo. Le puedo decir a Frin que los pulmones de Camille se llenaron de líquido. Amerita el tubo para respirar. Nam niega, e Ingfa parece estar de acuerdo. No haremos eso. ¿Sabes lo que causaría en Frin? Nam golpea la mesa a su lado. ¿Tienes algo mejor que decirle? ¿Acusarás a Becky sin tener pruebas? Charlotte continúa defendiéndome. Iré a ver por mí misma las cámaras de seguridad y, cuando sepa qué fue lo que ocurrió, vendré y les diré. Ella toma mi brazo, jalándome para salir del lugar sin esperar respuesta alguna. Luego pensaremos en lo que diremos. Son sus palabras finales, sacándome de aquella habitación a la fuerza. Podía ver el enojo en su rostro, la tensión en sus hombros. Incluso yo estoy molesta. Por supuesto, la situación ahora mismo no amerita que busque algún problema, ya que necesitamos saber qué fue lo que ocurrió realmente. Pero que me acusen de esa forma está fuera de lugar, muy fuera de lugar. Yo jamás haría algo para perjudicar a Frin. Por Dios, jamás perjudicaría a nadie en mi vida. Pero supongo que el pánico y el miedo que sintieron por lo que estaba pasando los controló y, por eso, señalaron a la primera persona que vieron. Sin embargo, no es excusa para lo que hicieron. Por supuesto, también quiero respuestas. Claramente fui la última persona en estar en aquella habitación. Es obvio que soy una sospechosa, pero no he tenido ni el más mínimo pensamiento en hacer algo como aquello. Me parece algo macabro intentar acabar con la vida de una persona de esa forma. Charlotte, yo no hice nada, hablo bajo, luego de que estamos lo suficientemente alejadas. Mi prima se detiene en mitad del camino y se gira para mirarme. ¿Qué hacías allí? Su pregunta es firme, aún está enojada. ¿No se te dijo que no entraras a esa habitación? Frin me dio el permiso, Charlotte. Hablo bajo, sintiéndome realmente intimidada por su mirada. Y en cuanto pienso en mi novia, me alarmo, pues se supone que ella no sabe que yo veo a su madre. Pensar en lo enojada que estará cuando se entere me aterra, pues no sabría cómo explicarle la situación. Por otro lado, sentir su preocupación también es algo que está presente en mí. Aquello solo significa estar muy atenta a cómo será su reacción cuando sepa lo que ocurrió. Va a necesitar a alguien que la sostenga y tengo que estar firme para cuando se derrumbe. ¿Te dio el permiso? ¿Es en serio lo que dijiste? Ella me sujeta de los hombros, caminando conmigo para ingresar a una habitación. ¿Ustedes están saliendo? Muevo mi cabeza para confirmar. Becky, me enamoré de ella, la interrumpo. No necesito ahora mismo una charla de horas con argumentos innecesarios. Soy una adulta. ¿Tu madre lo sabe? Niego. Será mejor que no lo sepa. Eso alteraría por completo sus sentidos. Y considerando que Frin es su empleada, no sé qué pueda hacer. Lo sé, papá me lo dijo. Charlotte abre sus ojos en sorpresa. ¿James lo sabe? Oh, Becky. Ella pasa una mano por su rostro. Sin duda alguna, lo tuyo es meterte en problemas, susurra, apretando mis hombros. Bien, bien, es tu vida. Me abraza, apretando con fuerza sus brazos a mi alrededor. Ahora, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Tú me crees, ¿verdad? Ella se separa de mí en cuanto escucha mi pregunta. Me siento con algo de miedo, pero al mismo tiempo tengo la seguridad de que no hice nada. Por supuesto que te creo, habla segura. Sé que ellos también, pero el pánico les ganó. Trata de explicar. Vamos, me pide, sonriéndome con ternura. Salimos de la habitación para continuar con nuestro camino. Las cámaras de seguridad son monitoreadas desde el primer nivel. Es una habitación enorme, con varias pantallas que marcan cada lugar que está siendo grabado.
Los guardias de seguridad tienen 3 turnos. Hacen relevos cada 5 horas para que, así, los que ya estuvieron allí puedan descansar y estirar el cuerpo. Nunca había estado allí y, por ende, no sé cómo manejar las palabras para poder pasar desapercibida y, por supuesto, que aquel momento no sea informado a mi madre. Claro que Charlotte es mucho más lista que yo, así que sabe perfectamente qué palabras utilizar. Debo informarle a la señora Armstrong sobre esto, el guardia habla, mientras nosotras estamos frente a él. Por favor, estás hablando con su sobrina y con la futura encargada. Charlotte me señala. No querrás que le digamos a mi tía que no estás haciendo lo que te pedimos. Sabía que utilizar aquella ventaja de nuestro apellido estaba mal visto, pero ahora mismo lo necesitamos como nunca. Mis órdenes son claras. El hombre habla con nervios, casi tartamudeando. Debo informar cada cosa que suceda, incluso cuando viene el relevo. Me encargaré de decírselo a mi madre en cuanto terminemos. Doy un paso adelante, mirando fijamente al hombre. Pero si eres tú quien le dice una sola palabra, será este tu último trabajo. No me agrada el modo en que le hablo, pero no tengo más opción. Y creo que no quieres estar desempleado. El hombre niega. Está bien, está bien. Se gira para abrir la puerta, dejándonos pasar. Oh, y una cosa más. Charlotte toma lugar en una silla, tecleando en la computadora. Si mi madre me llama la atención por esto, sabré que fuiste tú quien abrió la boca. El hombre niega, saliendo del lugar. Ahora veo tu reputación. Charlotte se burla, comenzando a buscar en el sistema. Calla, golpeo su hombro. ¿Sabes lo que haces? No solo tú tienes la inteligencia. Recuerda que soy parte de tu familia. Habla orgullosa, moviendo el puntero en la pantalla. Aquí. Esto tuvo que pasar en menos de 1 hora, señala la pantalla. Ambas nos quedamos en silencio mientras ella retrocede el video. Trago saliva y entrelazo mis dedos, sintiendo ansiedad por lo que sea que podamos ver allí. Me mantengo detrás de ella mientras continúa hasta que el video se detiene. En la pantalla se puede ver el momento exacto en el que salgo de la habitación, manteniendo mi mirada en el teléfono. La cámara continúa en su sitio mientras yo salgo de su punto de vista y segundos después, una persona encapuchada y con un tapabocas ingresa a la habitación. Me inclino y apoyo mis manos en los hombros de mi prima. Los minutos pasan y, luego, la misma persona sale, tomando el camino contrario al mío. ¿Quién es? Susurro. Pero Charlotte no me responde. Sin embargo, está encargada en buscar en la computadora las cámaras que graban dentro de la habitación. Es un hombre, es su simple respuesta. ¿Por qué diablos no hay una carpeta de esta habitación? Busca en la pantalla. ¿Qué clase de persona hace algo así? Un escalofrío recorre mi cuerpo cuando recuerdo lo que sucedió, abrazándome a mí misma. ¿Alguien que quiere sacar del sufrimiento a Frin y su madre? Golpeo el hombro de Charlotte cuando escucho aquello. Es lo que pienso. Frin no va a soltar esto nunca. Va a gastar todo el dinero que esté a su alcance por recibir el mismo diagnóstico una y otra vez. Nadie te ha dado el lugar de juez o verdugo para opinar. Se te está pagando por un trabajo, le respondo, moviéndome por la habitación para observar en una cartelera una lista con nombres, al parecer, de las personas que trabajan allí. Te haces novia de Frin y cambias completamente, ella opina. No sé si disfrutarlo o sacarme los ojos. Me río por lo que dice, frunciendo el ceño cuando no encuentro el nombre de alguien en específico. No hay cámaras grabando en la habitación de Camille. En ese instante, la puerta se abre y ambas giramos el rostro al mismo tiempo. Nam ingresa en silencio, fijando su mirada en mí y luego en mi prima. Ambas soltamos el aire retenido, regresando a lo que hacíamos. Lamento lo que sucedió allí arriba. Su voz resuena, pero yo no me giro para verla. El miedo de que algo le sucediera pudo con nosotros. Somos médicos.
Deberíamos estar acostumbrados, pero cuando es alguien directo, es por eso que existe esa regla. Me giro, mirando a Nam, interrumpiendo sus palabras. No se puede atender a un familiar directo. Es una regla muy clara en el sistema y en la ley. Nam baja la mirada, suspirando. Samantha no quiso acusarte, la defiende, pero lo hizo. Charlotte habla molesta. Y ya confirmamos que no fue Becky, señala la pantalla. Que se disculpe personalmente. Nam solo mueve su cabeza, acercándose a mi prima. ¿Sabes por qué no hay cámaras funcionando en la habitación de Camille? Le dije a Frin que mantuviera todo como es, pero ella insistió, explica la mujer. Pidió que se apagaran las cámaras por privacidad para su madre. Hay que limpiarla, cambiarla, hacer cosas que claramente ella no quiere que los guardias vean. Nam suspira, cruzándose de brazos. Las tres nos quedamos en silencio, mirando en la pantalla el video que recientemente Charlotte y yo estábamos viendo. Amanda tiene que saberlo. La voz de mi prima resuena, y rápidamente Nam y yo negamos. ¿Tiene que? Alguien intentó asesinar a Camille. Necesitamos más seguridad, vigilancia. Esto está ocurriendo en su hospital. Frin puede tomar medidas legales. Nam habla con rapidez. No sé cómo pueda reaccionar si se entera. Yo hablaré con ella, la interrumpo. Le explicaré lo que sucedió, pero mi madre no se puede enterar de nuestra relación. Aquello se estaba convirtiendo en un escenario algo tétrico luego de pensarlo bien. Alguien había intentado asesinar a una mujer inocente, alguien que no reconocemos quién pueda ser debido a su vestimenta. Una sudadera grande con un gorro en su cabeza, un tapaboca cubriendo parte de su rostro. Por alguna razón, mi vista se dirige a la lista en aquella cartelera y pareciera que, en mi cerebro, las piezas se unieran de inmediato. ¿Y si fue él? No, tal vez lo despidieron. Desde ayer no lo veo. Pero él me vio cuando salí de esa habitación. Yo hablaré con Amanda. Charlotte interrumpe mis pensamientos. Claramente te verá salir de la habitación, así que piensa en lo que dirás, me señala. Cuando hable con ella, Frin probablemente ya estará aquí, así que tú le informarás, señala a Nam. Luego esperaremos a lo que sea que suceda. ¿Quién podría hacer algo así? Pregunto bajo, frunciendo el ceño. Alguien que probablemente quiere ver sufrir a Frin. Nam habla con molestia saliendo de la habitación. Charlotte y yo nos miramos por varios segundos después de escuchar aquellas palabras. Sentía un enorme pánico por lo que sea que fuera a pasar. Y pensar en que mi novia está tan ajena a todo me preocupa mucho más, pues no quisiera que su noche se arruine por las noticias. Mi prima y yo salimos del lugar con un rumbo incierto. Aunque debía ir a mi labor y dar inicio a mi trabajo, algo dentro de mí sentía la enorme necesidad de estar con Charlotte cuando fuera a hablar con mi madre, y sabía perfectamente que ella no dejaría pasar la oportunidad para después. ¿A dónde crees que vas?, pregunta, deteniéndose a mitad de camino. Te voy a acompañar. Charlotte niega, pero yo sujeto su mano. Tengo que ir, estoy involucrada en ese video y prefiero enfrentarlo ahora a que mi madre enloquezca y me busque en otro sitio. Ambas nos miramos, prácticamente sin pestañear. Por favor. Ella solo resopla y continúa su camino, dándome a entender que puedo ir. El silencio entre nosotras es tenso. Charlotte probablemente esté maquinando ahora mismo un plan para poder hablar con mi madre, mientras que yo solo puedo pensar en aquel hombre que ingresó a la habitación de Camille. ¿Quién podría ser? ¿Por qué haría algo así? Tal vez Charlotte tiene razón y fue alguien que quería ayudar a tal agonía. Es ridículo si lo pienso. Solo una persona sin corazón podría hacer tal acto. El elevador se siente eterno mientras subimos hasta el nivel que debemos ir. En cuanto el timbre suena, trago saliva, preparándome para la posible reacción de mamá. En años su hospital jamás había tenido este tipo de incidentes.
El hecho de que esté pasando ahora es realmente preocupante, pues, fuera de la situación que amerita vigilancia e investigación, la imagen del hospital se vería manchada en muchos aspectos. Caminamos en silencio hasta llegar a la puerta de aquella oficina. Charlotte toca 2 veces y la voz de mi madre da la orden de que podemos ingresar. Mi corazón está acelerado y puedo sentir mis manos temblar. ¿A qué debo esta visita? Mamá se quita sus lentes de lectura, dejándolos sobre el escritorio. Hay algo que debo decirte. Charlotte me mira y yo solo muevo la cabeza alentando a que continúe. La mirada de mi madre cambia por completo, frunciendo el ceño, y en cuanto mi prima comienza a hablar, aquella mirada cambia a una mucho peor, enojada. Ella está enojada. Charlotte narra cómo sucedió, desde el momento en que fue llamada por Heng hasta el momento en que yo aparecí en la habitación. Luego menciona las cámaras de seguridad y el video, dejando al aire la razón principal de por qué me encontraba con la madre de Frin. Mi madre no aparta su mirada de mí, y yo solo puedo pensar en que probablemente se va a enojar conmigo, lo cual no le veo mucho sentido. En cuanto mi prima finaliza, el silencio alrededor es tenso. Mamá camina hasta detenerse en el enorme ventanal de su oficina, mirando a la ciudad, la cual ya se encuentra bañada por la fría noche. ¿Qué hacías en la habitación de Camille Chan Kim-ha? Se gira mirándome. Se te dijo que no entraras allí. Yo lo sé, aclaro mi garganta, moviéndome en mi lugar. Pero Frin y yo ahora somos amigas, y ella me dijo que podía visitarla. Así su madre tenía compañía mientras ella estaba ausente, explico. Mamá no dice nada ni cambia su expresión. Su mirada se desvía hasta Charlotte, cruzando los brazos. ¿Está estable?, pregunta, manteniendo su voz firme. Charlotte asiente, metiendo las manos en los bolsillos de su bata. ¿Hay algo más en ese video? ¿Viste por cuál dirección se fue ese sujeto? Charlotte y yo cruzamos miradas, pues aquello fue algo que no hicimos. Niega, manteniéndose en silencio. Entonces, investigas un incidente a mis espaldas y no se te ocurre hacerlo bien. Estaba defendiendo la integridad de Becky. La estaban acusando de algo que no hizo. La cirujana habla firme, sin dejarse intimidar. No pensé en más nada. Luego de ver lo que sucedió, decidí venir aquí porque mereces saber que alguien intentó asesinar a uno de tus pacientes en tu hospital. Mi madre se mantiene en silencio. ¿Sarocha ya lo sabe? Charlotte niega. Nam esperará a que llegue de su congreso. Así no se le arruina su noche. Habla bajo, cruzando los brazos bajo el pecho. Sea quien sea, puede volver a hacer algo como aquello. Así que Camille necesita estar puesta bajo vigilancia. Mamá suspira, asintiendo. Busca al encargado del personal de vigilancia. Mira su reloj. Dile que venga en unos 30 minutos. Charlotte asiente. Esperemos a que llegue Frin para saber lo que quiere hacer. Mientras tanto, que se mantenga la vigilancia en todas las habitaciones. No sabemos si es un psicópata que quiera hacerle daño a cualquiera. Si es necesario que revisen un pasillo 3 veces o más. Charlotte escucha con atención. Llamaremos a las autoridades si vemos otro acto sospechoso. Giro mi rostro a gran velocidad, sin poder creer lo que dice mi madre. Me mantengo en silencio, escuchando cada una de sus palabras y, cuando termina, comienzo a caminar detrás de Charlotte. Tú no, señorita. Ambas nos giramos. Quiero hablar contigo. Giro mi rostro para despedirme de mi prima, y ella solo mueve la cabeza saliendo de la oficina. Sabía que esto iba a suceder. Sin embargo, no esperé que fuera tan pronto. Camino hasta tomar asiento en una de las sillas que están frente al escritorio, escuchando cómo mi madre camina de un lado para otro. Suspiro y espero paciente a que hable, y, cuando da la vuelta para rodear el escritorio, apoya sus manos en este mirándome fijamente.
Nunca has sabido mentirme, ni siquiera cuando eras una niña. Su voz resuena. Está demasiado enojada. Su rostro está completamente rojo. Me dirás ahora mismo qué demonios hacías en la habitación. Frunzo el ceño, siendo aquella la primera vez que habla de tal modo. Podemos estar aquí toda la noche si quieres. Tengo turno nocturno, madre, le hablo firme. Y yo soy tu jefa, así que te estoy diciendo que me digas qué hacías allí. Me coloco de pie, sintiéndome enojada. ¿Eso es lo que te preocupa? Casi asesinan a una persona inocente. Muevo mis manos. ¿Y te preocupa qué hacía en su habitación? ¿No crees que te verán sospechosa si investigan? Habla con razón. Trago saliva y niego, caminando hacia la ventana. ¿O qué pensará Sarocha? Cierro los ojos, suspirando. Habla, Rebeca. No, me giro para señalarla. No hay nada sospechoso en mí porque no hice nada. Tú deberías saberlo. Me acerco, hablándole fuerte. Deberías estar llamando a las autoridades, informando lo que sucedió. ¿Y cuál es tu respuesta? Oh, esperemos a que alguien más pase por lo mismo para saber si es un psicópata. Intento imitar su voz, alejándome. Alguien casi muere y tú solo esperas una segunda víctima. No sabemos quién es el sospechoso, ya que ustedes no se dieron la tarea de investigar por completo. Me río, sentándome nuevamente. Bueno, madre, ya sabes por qué somos doctoras y no policías. Mamá me señala y luego se gira, mirando por la ventana. Envía a alguien a vigilar la habitación. Tienes razón. No sabemos si se trata de algún lunático que busca hacer daño a cualquiera, pero, si no es así, esa mujer está indefensa. Me coloco de pie. No me has respondido, habla entre dientes. No me quedaré aquí para ver cómo te preocupas por algo tan estúpido. Me giro caminando hacia la puerta. ¡Detente, ahora!, grita. En cuanto me giro, ella está mirándome. Si sales por esa puerta, estás suspendida, Rebecca Armstrong, y no querrás una segunda suspensión en tu expediente. Bajo la mirada, soltando una risa amarga. ¿Cuál es la razón de la suspensión? La miro. ¿Que no te hablo con la verdad? Preocúpate mejor por la clase de personas que vienen aquí. Le hablo firme. Nunca ocurrió un accidente como este, pero ya pasó y puede volver a suceder. Abro la puerta. Una mujer casi muere hoy y a ti te preocupa en dónde me encontraba. La miro una última vez. ¿Crees que tu hija sería capaz de algo como eso? Salgo de la oficina sin esperar respuesta alguna, azotando la puerta con fuerza mientras camino sin un rumbo fijo. Llego hasta el elevador y presiono el nivel de cardiología, pues debo hablar con Nam. Limpio la lágrima que cae por mi mejilla y en cuanto las puertas se abren, camino hasta la oficina de la doctora, quien está sentada detrás de su escritorio con una mano sobre su rostro. Aclaro mi garganta y ella salta del susto. Sin embargo, al verme, sonríe de lado, casi sin emoción alguna. Esta es la primera vez que la veo de ese modo. Creo que no podré trabajar hoy, le digo. Ella inclina la cabeza sin comprender. Mi madre me suspendió, así que solo venía a informarte. Nam abre la boca en sorpresa y luego se coloca de pie. ¿Por qué te suspendió? Niego, sin tener muchos ánimos de hablar. Hablaré con ella, no tienes culpa de nada, yo vi el video. No es necesario, si es lo que quiere, seguiré sus órdenes. Mi voz se quiebra un poco, siento un nudo en la garganta, pero evito llorar allí frente a ella. Es lo que debía hacer desde un principio. Nam no dice nada, sin embargo me abraza con fuerza, y yo le devuelvo el gesto, escuchando el suspiro que sale de ella, sintiendo un poco de pena por todo lo que tiene ahora mismo que llevar. Toda la responsabilidad que tiene sobre sus hombros es mucha, y no puedo ni imaginar lo que tiene en su cabeza ahora mismo. Tener a cargo a una residente rebelde es lo menos que necesita. Salgo de su oficina,
ignorando su insistencia en hablar con mi madre. Sinceramente, no me siento de buen humor como para llevar la contraria y ahora mismo solo quisiera estar en mi sala de estar, bebiendo un vino y pensando en lo que sucedió. ¿Cómo le diré a Frin? ¿Cómo ella le explicará lo que pasó? Bajo por el elevador, llegando hasta el primer nivel. Al caminar, me encuentro a mi madre en medio de la recepción, mirándome. Me siento demasiado enojada con ella ahora mismo, así que paso de largo, sin mirarla. Sin embargo, ella corre detrás de mí, deteniendo mi paso. Regresa a trabajar, habla bajo. Lamento cómo hablé, hija. Sé que no harías algo así, pero ya sabes todo lo que hay detrás de mi relación con Sarocha. El contrato, la posible demanda si falto a cualquiera de sus pedidos, explica, acariciando mis brazos. Tengo mucho estrés ahora mismo. Se ríe sin ánimos. Escuchar esa historia solo generó que mi cerebro colapsara. Tienes razón. Debo estar preparada y muy atenta a lo que sucedió hoy. Acaricia mis mejillas mirándome a los ojos. Lo siento. Me enoja que le des tan poca importancia a esta situación, le digo. Dices adorar a Frin, pero no reaccionas cuando te dicen lo que sucedió con su madre. Mamá niega, haciendo un sonido con la boca. Tengo muchas cosas ahora mismo, Becky. Esperaba que todo estuviera bien, pero luego llegas con Charlotte a hablarme de lo que sucedió. Mi madre parece desesperada al intentar explicarse. Hace mucho que no te metes en problemas, y escuchar eso hoy fue como la gota que rebasó mi vaso. ¿Por qué no me compartes información? Puedo ayudar, no solo papá. Mamá niega, sonriendo. Estoy esperando el momento. Sonríe mirándome. No necesitas más preocupaciones. Debes concentrarte en tus estudios y tu trabajo. Suspiro, girándome, pero mamá se coloca frente a mí. No quieres responsabilidades tan joven, Becky. Apenas tienes 26 años. Frunzo el ceño, suspirando. Tómalas cuando tu padre y yo nos jubilemos. Trata de bromear. Evito sonreír. Sin embargo, fallo en el intento y ella lo nota. Regresa a trabajar, hija. Acaricia mi nuca y yo muevo mi cabeza, afirmando. Bien, te amo. Lo sabes, ¿verdad? También te amo, mamá. Le digo, abrazándola. Mamá envuelve su brazo con el mío, acompañándome hasta el interior del elevador. Ella acaricia mi cabello y mi brazo, sonriendo con ternura y arrepentimiento por cómo me habló. Y aunque también me encuentro arrepentida por cómo le respondí, sé que yo no tuve la culpa de nada y su reacción fue la equivocada. Y aunque deseaba llegar a mi casa y hablar por llamada con mi novia para evitar pensar en todo lo que pasó, mis planes cambiaron y ahora debo trabajar. Sin embargo, eso no significa que no me pueda distraer. Cierta persona aún ronda en mi cabeza, alguien que se supone trabaja como vigilante y no está su nombre en aquella lista, alguien a quien le hablé terrible el día de ayer y que no vi el día de hoy. Pero no puedo llegar solo a conclusiones y acusar sin pruebas. De otro modo, estaría haciendo lo mismo que el equipo de Frin hizo conmigo.